En esta ocasión voy a compartir contigo otros consejos que sé que te van a ayudar. Lo primero, y para entender cómo funciona la vida, es que tienes que entender que hay una mística en el aire, decía Bob Marley. Es decir, hay unas reglas en este mundo, en este plano, en este universo, como lo quieras llamar, que se rigen basados en causa y efecto. A eso le llamamos que la vida es una siembra. Es decir, lo bueno que yo haga en la vida, de eso voy a recoger, de lo malo también. Y no solamente voy a recoger los frutos de eso que sembré, sino que me va a llegar multiplicado, porque hay que tener en cuenta que lo que hacemos se multiplica. Afecta a una y miles de personas. Entonces, por lo general, la gente que hace cosas malas tiene que seguirlas haciendo, porque en el momento en el que vayan a recibir o en el momento en el que vayan a recoger eso que han sembrado, en ese justo momento es donde van a pagar, por así decirlo, su karma, que es como generalmente se conoce, a esta acción de la vida en donde te enseña, te da la oportunidad de aprender de lo que hiciste en el pasado. Y a eso le llamamos sembrar. Funciona de esta forma basado en la ley de causa y efecto. Es decir, todo lo que yo hago tiene una implicación para mí y para las personas que tengo a mi alrededor. Cuando yo tiro una piedra, tiene una implicación para mí y para los que están a mi alrededor, porque somos una gota de agua en un océano, es decir, todos estamos conectados. Y lo que yo haga no solamente me afecta a mí, sino afecta a todos los demás. Cuando yo tiro una piedra a un estanque, no solamente me salpico yo, salpico a todos los que están alrededor mío. Y esos también van a querer tirar piedras a ese estanque. Entonces también vas a salir salpicado de aquellas piedras que lanzan los demás. Otro tip importante que tienes que tener en cuenta es que esta vida funciona como un juego de cartas. Tú vienes en esta vida con ciertas cartas. Por ejemplo, estás con tus padres, ellos te entregan unas cartas. Llámese educación, llámese valores, llámese principios. Y tú en el camino tienes que ir juntando más cartas para poder jugar en este juego de la vida. Entonces van a haber situaciones donde te vas a ver sin cartas para poder jugar a eso. Vas a aplicar a un empleo y no tienes la ficha que en el trabajo la requiere. Hay formas de moldear esas cartas, las puedes dibujar para que parezcan de otra forma. Por ejemplo, cuando te sale la ficha del 6 la puedes pasar como el 9. De eso depende tu astucia. De eso depende qué tan estratega seas para sortearte la vida. Lo otro que tienes que tener muy en cuenta es siempre tener actitud y disposición. Siempre en la vida todos los problemas que enfrentes son solucionables. No importa cualquiera que sea, los problemas tienen una solución. Si te enfrascas en ellos, nunca la hallarás. Pero si ves el problema con la forma de buscarle una solución, vas a volverte astuto y esas soluciones te van a hacer inteligente. No confundas inteligencia con conocimiento. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, tiene maestrías, doctorados, tienen los mejores títulos en el colegio, fueron los primeros en su clase, pero eso no es inteligencia y nunca lo. Inteligente es aquel que utiliza lo que tiene, lo que sabe, las fichas y las juega a su favor. Eso es ser inteligente. Inteligente no es saber cuánto es 5 por 4. No el más rápido, ese es el más inteligente. No, el más inteligente es el que sabe para qué sirve ese resultado. Cómo ese resultado me va a ayudar a mí a tomar mejores decisiones en la vida. Cómo ese resultado el día de mañana me va a ayudar a llegar a donde quiero estar. Eso es ser inteligente. Dudar, pensar por ti mismo, eso es la inteligencia. Entonces, como te decía, en la vida hay que tener estrategia y esa estrategia la vas a empezar a usar mejor gracias a esas cartas que tienes. Empieza a ser estratega contigo mismo, empieza a evaluarte, a decir, bueno, si quiero tener un resultado, quiero tener un objetivo, ¿cómo voy a llegar a él con las cartas que tengo? Ahora, no solamente es importante tener en cuenta de que la vida es como un juego de cartas, sino que también tienes que tener algo que se llama paciencia. No todas las cosas que tú planeas en la vida tienen un resultado inmediato. Por ejemplo, me voy para otro país, pero no en el justo momento en el que llegaste, las cosas empiezan a fluir. Siempre van a haber inconvenientes, siempre van a haber cascaritas que no te van a dejar llegar rápidamente a ese objetivo. Pero tienes que tener paciencia y que tus planes y tus proyectos siempre sean a largo plazo. Es decir, cuando digas voy a comprar una casa, empieza desde hoy a ahorrar. Pero ten en cuenta que esa casa no se puede materializar en un año. Pueden durar 20, 30, 40 años. Entonces, siempre ten en cuenta tienes que estar preparado para que estos planes que realices sean a largo plazo. Cuando tienes una amistad, a largo plazo. Cuando tienes una relación,
a largo plazo. Cuando vas a montar un negocio, a largo plazo. Lo que vayas a estudiar es a largo plazo. No es que ya entré yo a estudiar y me gradué y ya voy a ser exitoso y me va a ir súper bien. Los resultados se dan a largo plazo, entonces tienes que tener algo muy importante que se llama paciencia. Tienes que tener paciencia contigo mismo, con la humanidad, con el mundo, y teniendo esto en cuenta te va a ir súper bien. Ahora, todo en la vida siempre lleva un cierto grado de esfuerzo. Hay esfuerzos que te agotan, hay esfuerzos que te queman, porque a la final muchas veces nos esforzamos tanto por obtener algo que cuando llega a nuestras manos nos damos cuenta que no valía la pena esforzarse tanto. El esfuerzo es una satisfacción propia y siempre tienes que tomarlo frente al hecho de lo que te gusta hacer y de lo que quieres hacer, más que por el resultado. Es decir, tienes que ir viajando en la vida, pero es que la vida no es un destino, la vida es un camino. El único destino de la vida es la muerte, todo lo demás es un paseo. Entonces, si tú dices, me voy a forjar una meta, voy a graduarme de médico, entonces disfrútate del camino que tomaste para graduarte de médico. Disfrútate estudiar, disfrútate trasnochar, disfrútate trabajar para poder pagar el estudio, disfrútate salir con las amistades, porque eso es lo que realmente vale la pena. Cuando ya llegas y tienes tu diploma y no te disfrutaste lo anterior, ahí es donde tú dices, no valió la pena. Me sacrifiqué en vano, no me lo disfruté. Como por ejemplo cuando dices voy a viajar, entonces estás afanado por llegar y no, ya quiero llegar al hotel, ya quiero llegar allá donde tengo que estar, y no te disfrutas el camino, no te disfrutas que el avión estaba pasando por encima del mar, no te disfrutaste las montañas, no te disfrutaste la lluvia, no te disfrutaste absolutamente nada de eso. Por eso cuando llegas y se acaba el viaje, entonces llegas decepcionado y dices, no valió la pena. Entonces, para que valga la pena el esfuerzo que estás imprimiendo en tus proyectos, siempre ten en cuenta disfrutártelos. Recuerda, la vida es un camino. El único destino de la vida es la muerte. Todo lo demás hay que disfrutárselo. Ya sea que te caíste, ya sea que no te caíste, ya sea que saltaste, ya sea que lloraste, disfrútatelo. Todo en los proyectos. Y ahí valdrá la pena lo que estás haciendo. Pero recuerda, trata de no desgastar mucho tu cuerpo, porque igual lo que haces con él después te va a cobrar factura. Es decir, el cuerpo es como una máquina, y si tú le das durísimo y duro y dale y lo desgastas y lo sobreutilizas, después no te va a funcionar muy bien. Se van a empezar a dañar las piezas y esas piezas no tienen repuesto. Entonces yo te aconsejo que también cuides de tu cuerpo a medida que vas realizando tus proyectos, para que no te desgastes y no llegues a una edad donde tu cuerpo ya no te funciona al 100% y ya empieza a cobrarte esos usos excedidos que realizaste para alcanzar tus proyectos. Es bueno también que sepas y tengas muy presente de que nada es eterno en el mundo, nada funciona eternamente, todo muere, todo se acaba, todo está diseñado para que se acabe. El éxito de las cosas está en darles buen uso. Por ejemplo, las relaciones se acaban, las amistades se acaban, el trabajo se acaba. Aparte de darle buen uso está en que las puedas tú perfeccionar, las puedas tú mejorar, incluyéndote a ti mismo. ¿Eso a qué va? Va al hecho de que si tienes alguna cosa que de pronto no te sientas muy positivo hacia ti mismo, tienes toda la facultad de mejorarla. Y lo primero que tienes que hacer para mejorar es evitar utilizar palabras negativas hacia ti mismo. Es decir, yo para esto no soy X cosa, ¿sí? No utilices esa palabra negativa. Reformúlalas. Empieza a decir, yo cada día soy mejor haciendo esto. Tal vez antes no era muy bueno, pero ahora soy mejor. Y cada día soy mejor haciendo esto. Esa es una forma de reprogramarnos. Asimismo, puedes reprogramar las cosas. Entonces, ten en cuenta que la felicidad de la vida muchas veces está en lo que tenemos acá. Es decir, lo que para algunas personas puede ser horrible, como acampar, ¿sí? O llegar a dormir en el suelo, en una aventura, para otras personas es una delicia.
¿Y cuál es la diferencia? Lo que está acá, en lo que piensas cuando te imaginas eso. Si una persona imagina, ¿sí?, que su peor pesadilla puede ser encontrarse con un ratón, para otra persona puede ser su alimento, para otra puede ser compañía. Entonces, siempre ten en cuenta que la infelicidad que tienes de las cosas es frente a lo que tienes acá de ellas. Si algo te disgusta, es porque tú tienes algo grabado acá en tu mente que eso te disgusta. Cámbialo, reprográmalo y verás que empezarás a ser más feliz y empezarás a disfrutar mejor de las cosas.